Antes de irnos a publicidad ya les comentaba que en este bloque les vamos a ofrecer una nueva entrega de Incienso y Mar. Por cierto, vaya nombre bonito, porque es compatible el mundo cofrade, que es muy activo durante todo el año, con el mar, la brisa y el verano. Así que Incienso y Mar, Alejandro Morante y los imagineros de cofradías y hermandades es el tema de hoy. Iniciamos esta última serie de reportajes para nuestra sección de Incienso y Mar, analizando dos de las figuras representativas de la imaginería procesional para la Semana Santa malagueña de la segunda mitad del siglo XX. Nos referimos a las figuras de Francisco Buiza Fernández y Francisco Palma Burgos. Nos encontramos frente a la fachada de la Basílica, Parroquia y Real Santuario de Santa María de la Victoria y de la Merced, donde se encuentran tres de las obras paradigmáticas de este imaginero carmonense, Francisco Buiza Fernández: la Virgen de la Caridad, su obra Nobel, realizada en el año 1947, el Crucificado de la Victoria, del año 1966, y el Santísimo Cristo de la Humildad, su obra póstuma, ejecutada en el año 1983 y que fue finalizada en las labores de policromía por sus discípulos Francisco Berlanga de Ávila y Juan Manuel Miñarro. Animamos a todos nuestros telespectadores a que conozcan en profundidad a estos dos grandes imagineros de la segunda mitad del siglo XX que marcaron el devenir de la imaginería procesional de nuestra Semana Santa. Nos encontramos en esta torre camarín de Santa María de la Victoria, patrona de la ciudad de Málaga y de su diócesis, con nuestro historiador de cabecera, Antonio Rafael Fernández Paradas. Muy buenas, Antonio. Alejandro, muy buenos días. Efectivamente estamos en la cuna del barroco malagueño, ¿no? Que a nosotros nos va a dar pie un poco para comprender de dónde venimos, para llegar hasta ese contexto del siglo XX, cuando se produce un resurgimiento del propio barroco. Ya en el siglo XIX habíamos tenido otro resurgimiento también, ¿no? En esta idea lo que pretendemos es trazar un poco cómo, partiendo desde el origen, nuestros escultores protagonistas, que son Francisco Buiza y Francisco Palma, vienen a configurar su propia identidad de maneras muy dispares, uno por la vía sevillana y el otro por la vía malagueña granadina, ¿no? Y qué mejor sitio que este en el que nos encontramos actualmente, Alejandro. Desde luego, Antonio. ¿Qué podríamos decir sobre este arte barroco del cual beberán nuestros artífices que estamos estudiando, tanto Francisco Buiza como Francisco Palma Burgos? Quizá la primera idea que tengamos que tener en cuenta, Alejandro, es que el barroco es como el arte perfecto, por lo menos para el pueblo andaluz. También lo será para otros muchos sitios, ¿no? Pero para el pueblo andaluz nos permite conectar con la imagen de una manera muy particular. Digo esto porque, claro, podremos hablar por qué no nos hemos quedado con el Renacimiento o con el manierismo, ¿no? Claro, pero es que de repente el barroco movía las emociones, a la exaltación de la figura, de los volúmenes, de la belleza del cuerpo, todo eso muy del sustrato andaluz, especialmente donde nuestra cultura grecolatina, mezclada también con las influencias islámicas, tiene un caldo de cultivo perfecto para que ese arte muchísimo más sensual cobra todo el sentido del mundo, Alejandro. Sabemos que Francisco Buiza es uno de los máximos representantes de ese estilo neobarroco sevillano. ¿De qué bebió Buiza a la hora de hacer sus imágenes de ese arte barroco español? Pues vivió de esto, en otro contexto, pero en esencia vivió de esto, ¿no? Ese Buiza que nosotros comentaremos posteriormente, y haremos también una aclaración del arte del siglo XX, ¿no? Cómo se expresa, ¿no? Vive del barroco de la ciudad de Carmona, o del barroco de la ciudad de Carmona, ¿no? Pues si extrapolamos Málaga, pues claro, algo en pequeño, pero en grande, con un gran barroco que dispone en esa ciudad, y posteriormente cuando la familia de Buiza se traslada a Sevilla, se impregna totalmente del arte de los grandes imagineros del contexto, ¿no? De todo esto, ¿qué es lo que sale, no? Pues sale esa sensualidad, la rotundidad, los modelos. Indiscutiblemente tenemos que hablar de los modelos de Buiza, ya estaban inventados, Buiza no inventó nada nuevo, ¿no? Le da un giro de tuerca porque los convierte en algo mucho más barroco que los barrocos originales, ¿no? Que esta será quizá una de las cuestiones que tenemos que resaltar de Buiza en el siglo XXI. Buiza se impregna del movimiento, de la belleza, de la sensualidad, de todo lo que es un poco el aparataje barroco, ¿no? De ese arte que, si recordamos, Alejandro, se crece con respecto a la iglesia postridentina, donde necesita unas manifestaciones artísticas, religiosas, iconográficas, sentimentales, emocionales, donde
recuperar esos fieles que estamos perdiendo porque el protestantismo está contando el cristianismo desde otra vía diferente, ¿no? Esto hace que nos tengamos que poner las pilas y movamos a todos los recursos que tenemos disponibles, y los recursos serán la belleza, el movimiento, las luces, los trampantojos, la humanización. Todo esto que nos cuenta este camarín en esencia es lo que se promueve con ese barroco imperante. Conectar al público, atraerlo de una manera como muy absorbente. Es decir, cuando llegamos a este camarín, por ejemplo, lo que tenemos es una experiencia barroca total, ¿no? Esto será lo que veremos posteriormente con las obras de Francisco Buiza, que con sus imágenes, con sus misterios, se nos pretende dar una imagen que mueva a la piedad en un grado totalmente exaltado, Alejandro. ¿Qué tiene de original el barroco de nuestra ciudad con respecto a las piezas de la escuela barroca sevillana? Quizás, es una buena pregunta, una pregunta muy interesante, Alejandro, ¿no? El Málaga en ese sentido es granadina. Es granadina en el concepto barroco del término, que nosotros también ahora daremos alguna explicación posteriormente sobre esta idea. Málaga en su barroco tradicional, con el peso que tuvo tan importante el siglo XVI, porque no nos olvidemos que tanto Málaga como Granada, pues las fechas en las que se conquistan, 1487, 1492, lo que nos llega es todo del siglo XVI. Hubo muy buen arte del siglo XVI, hubo grandes imágenes del siglo XVI, como por ejemplo el Cristo de Veracruz, Cristo de la Sangre, grandes titulares de la Semana Santa de Málaga. Pero claro, cuando llegó la esencia granadina, y esa esencia que se mantendrá hasta los años 40, que nosotros ya conocemos, se expresa por la vía del clasicismo. Un barroco muchísimo más depurado, un barroco donde no existen paños aireados, un barroco más calmado, un barroco donde las emociones están más contenidas, muchísimo más ordenado, con sus cosas, ¿no? Un barroco que hace suyo también todo lo que tenga que ver con los postizos, evidentemente, ¿no? Y de hecho hemos mantenido en nuestros nazarenos granadinos del siglo XX, como puede ser el Rico o el Chiquito, mantenemos esa esencia, ¿no? O los nazarenos de la provincia, paradigmáticos como puede ser de las Torres o puede ser el nazareno de Laurín el Grande, ¿no? Eso es lo que un poco en cierta manera se expresa el lenguaje malagueño, muchísimo más dulcificado para algunas cosas, pero también de más calidad. No olvidemos que Málaga tiene un gran periodo de esplendor en el siglo XVIII, donde los escultores con Fernando Ortiz a la cabeza y los Asencio La Cerda, y por supuesto todo lo que está pasando en el contexto antequerano con los Márquez, con los Carvajal, los primos, Antonio Rivera, etcétera, hacen del foco antequerano malagueño uno de los grandes focos escultóricos productivos de la historia del arte. Recordar también que, por ejemplo, la obra de los Asencio La Cerda llega a Malta. Es decir, que no estamos hablando de cualquier cosa, ¿no? En este contexto, Alejandro, Málaga aportó calidad en las policromías, aportó de las grandes obras del siglo XVIII. Fernando Ortiz es uno de los grandes escultores del siglo XVIII. Para nosotros será interesante, porque cuando sigamos avanzando en nuestra línea temporal, tendremos que el siglo XIX es un año un poco más particular, porque se recupera la figura de Pedro de Mena desde el siglo XVII, pero nuestro neobarroco del siglo XIX será raro, porque de repente tenemos la figura de los Gutiérrez de León, ¿no? Eso es la vía malagueña, pero la vía antequerana continúa con nuestro coprotagonista del día de hoy, que serán con los Palmas, donde se mantiene la esencia de la escuela escultórica antequerana para muchas cosas de naturaleza granadina, con sus particularidades, con lo cual de nuevo tenemos ya las dos visiones diferentes, lo que viene con Buiza en el siglo XX y lo que llega con los Palmas también en el siglo XX. Antonio, ¿por qué sigue teniendo plena vigencia este arte barroco en el siglo XX y en lo que llevamos de siglo XXI? Tiene vigencia, Alejandro, porque al personal le gusta el barroco amable. De hecho, solo hay que tener en cuenta que en Málaga han llegado 3 obras recientemente de un barroco totalmente del siglo XXI, totalmente dulcificado, ¿no? A las personas les gusta esa exaltación. Ojo, les gustan ahora. Andalucía nunca fue eso. Andalucía nunca fue el Buiza exaltado del Cristo de las Penas o el Cristo de la Cigarrera de Sevilla. Eso nunca fue Andalucía. Eso fue Castilla. Aquí así nos expresamos de otra manera, ¿no? Pero en la configuración del gusto del siglo XX, especialmente en la Málaga de los años 60, cuando nos reeducan y nos dicen que todo lo bueno está afuera, está todo en Sevilla, y aquí nosotros recuperaremos a nuestro querido Juan Casielle, donde en su manera de actuar un tanto dictatorial a la sevillana, pues de repente Málaga se convierte en un epicentro o en un apéndice de Sevilla, ¿no? Claro, ¿qué nos está llegando de Sevilla? Pues nos está llegando los más exaltados con multitud de recursos. Esto hace que sean imágenes muy efectistas. Claro que gustan las imágenes de Buiza, pero es que no pueden llevar más cosas encima. Es decir, esto no pasa con los Palmas.
Con los Palmas nosotros comentaremos, Alejandro, que aquí hay una total simpleza de recursos. Cuando vemos el Cristo de Mena, veremos el clasicismo del siglo XXI, que además ha ganado en volumetría, porque no es un clasicismo finito de caderas estrechas del siglo XVIII, sino que es un cuerpo bien trabajado. Habría que cuestionarse en el siglo XXI si viésemos el Cristo de Palma con el Cristo de Mena uno al lado del otro, con cuál nos quedaríamos. Yo probablemente me quedaría con el de Palma. ¿Por qué crees tú que en este siglo XXI la obra, como que la obra de Palma se infravalora con respecto a la de Francisco Buiza? Con la perspectiva que nosotros tenemos de unos cuantos programas trabajando este tema, ¿no, Alejandro? Quizá hay una reflexión que sea interesante, que es que la obra de Palma se ha denostado a propósito. Creo que en ese contexto de los años 60, Palma reina los años 40-50, es el escultor importante, además que él era muy buen escultor, era mucho mejor que todos los escultores del contexto, era mucho mejor que los Castillo Lastrucci, era mucho mejor que lo que estaba pasando, ¿no? Porque venía de un padre que era uno de los grandes escultores del siglo XX, que se había formado con Aniceto Marina, con Benlliure, le pasa lo mismo que al hijo, ¿no? Claro, en el Palma se expresa muy bien, las obras no se le puede poner, por lo menos las que tenemos en Málaga, no se le pueden poner pega, ¿no? Después habrá otros sitios donde las obras son más detalladas, son más flojitas, porque Palma tuvo una producción bestial, ¿no? 40-50, pero de repente en los años 50 a 60... ya Palma deja de... hay casi un impasse de 30-40 años donde no llegan obras de Palma a la ciudad de Málaga, ¿no? Yo creo que tiene que ver porque hay una denostación a propósito, es decir, como hay intereses económicos por parte de los corredores, de los representantes de las casas sevillanas, pues de repente todo lo que sea malagueño es malo. Y de hecho será malo en toda su totalidad, porque será malo, por ejemplo, los Pedro Pérez Hidalgo serán malos, pero es que el Navas Parejo también se convertirán en malos de repente, ¿no? Porque no interesa, porque se entiende que un barroco sevillano con muchísimas cosas sobrepuestas es muchísimo más efectista. La realidad en el siglo XXI, Alejandro, es que las obras que nos ha dejado Palma en la ciudad de Málaga hay que entenderlas como capitales para comprender la Semana Santa de España, no solo de Málaga. Sin Palma no podemos entender, sin la Piedad de Palma, el siglo XXI, porque son obras que en comparación con la de nuestros vecinos de otras provincias están muy por encima. Es decir, eso tenemos que destacarlo, ¿no? Pero yo creo que en esa reeducación del gusto que vivimos, que nos hicieron creer, de repente todos los sevillanos era bueno y todo lo antequerano, malagueño, granadino no era tan bueno, Alejandro. Y ante esta dolorosa joya paradigmática de la producción del escultor Pedro de Mena, Antonio, ¿qué podríamos decir sobre las características del barroco escultórico? Claro, nosotros hemos partido, Alejandro, de la idea del barroco general, donde podíamos ver la integración de las artes en el camarín de la Virgen de la Victoria, ¿no? Y sin movernos de este santuario podemos seguir dando unas pinceladas de cómo se expresa el barroco escultórico en sus pluralidades, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que veníamos de la escultura del manierismo y del Renacimiento, ¿no? Donde las ideas eran mucho más calmadas, donde había muchísimo menos movimiento, donde las imágenes eran menos expresivas, donde no había diálogo con la persona, con el devoto. Todo esto se transformará, ¿no? De hecho, especialmente tras el Concilio de Trento, en ese famoso decreto, uno de los decretos donde se habla del poder de la imagen de la reliquia, se nos dicen que hay que utilizar las esculturas, cosa que se entenderá posteriormente en el Concilio Vaticano II, se entenderá de una manera totalmente contraria, cuando realmente no se corresponde con los que se indica, ¿no? Entonces partimos de esa idea en la que el barroco de repente en las esculturas se empiezan a mover, empiezan a ganar en multiplicidad de puntos de vista, es el gran apogeo de la escultura procesional, de la escultura procesional en madera polícroma, que será en este caso la gran aportación de España a la historia del arte universal en nuestra escultura polícroma, por encima de la pintura excepcional que tenemos, nuestra gran particularidad será esa, ¿no? Escultura muy pensada para tener comunión con el devoto, ¿no? Y qué mejor ejemplo que podemos ver esta escultura de oración, ¿no? Estas serán un poco las características generales de la escultura del contexto, ¿no? Estas características, ojo Alejandro, para nosotros son importantes porque luego se transformarán totalmente, se exaltarán en la obra de Francisco Buiza, ¿no? Entonces, si partimos del contexto, veremos que la base del siglo XVII se magnificará totalmente en el siglo XX.
Antonio, ¿qué podríamos significar sobre las distintas escuelas escultóricas que se dan en España? Esta idea también, Alejandro, es importante porque lo que ya fue seguirá siendo en el siglo XX, ¿no? En cierta manera, ¿no? Y haremos un poco como recibiremos la tradición. Entonces es importante comprender lo que pasa, por ejemplo, en Castilla, en Sevilla, en el foco granadino y el foco malagueño antequerano. ¿Por qué? Porque eso va a ser lo que encontremos posteriormente en el siglo XX con nuestros maestros, ¿no? Esa escuela castellana mucho más dura, mucho más sangrienta, donde hay un predominio de la talla completa, por ejemplo, de los grandes escenografías, ¿no? De los pasos procesionales, nos podemos ver en Valladolid, Zamora, ¿no? El Museo Nacional de Escultura, será una de las grandes características. Que, ojo, después de repente encontraremos la Roldana con determinadas obras como el Eceomo de Cádiz, habría que ver si eso no es castellano, ¿no? Pero bueno, o esa última exposición que se hizo en Valladolid, donde se contraponían las figuras de Gregorio Fernández y Martínez Montañés, ¿no? Esa es un poco la idea de la escuela más castellana. Si bajamos hacia el sur, tenemos la gran escuela del barroco sevillana, que, ojo, es una escuela que no es uniforme, a diferencia de la granadina. Por eso cuando hablemos de Granada veremos un estilo que se mantiene totalmente hasta la figura de Sánchez Mesa y por influencia vía granadina de los Palmas, ¿no? Este recorrido es interesante, Alejandro, es importante, ¿no? Esa gran escuela del barroco sevillano cabe en personalidad como los Martínez Montañés, Juan de Mesa, los Roldán, Francisco Ruiz Gijón, etcétera, ¿no? Todo eso configura una escultura de gran calidad para la ciudad más importante del orbe católico del momento, ¿no? Es una escultura muchísimo más bella, una escultura muchísimo más limpia, es una escultura, la sevillana, muy bien pintada, muy bien policromada y donde por supuesto también sabemos utilizar perfectamente los oros, ¿no? Es una escultura que tiene menos desarrollo del paso procesional, que también debió existir, pero está claro que con vista a lo que se ha conservado no se puede equiparar nunca a la escuela castellana, ¿no? Y después tenemos esa gran idea de lo que está pasando en Granada. Granada es un fenómeno muy interesante porque lo que pasó en Granada a finales del siglo XVI es lo mismo que está pasando en el siglo XXI. Hay una continuidad escultórica, de hecho es cansina. ¿Por qué? Porque vemos que hay un agotamiento de las formas en la ciudad de Granada porque se expresan de la misma manera. Los escultores del siglo XXI hacen lo mismo que hace 400 años, 300 años. Pero eso también lo siguen haciendo en Sevilla también, ¿no? Totalmente, totalmente. Lo que pasa es que quizás en Granada es muchísimo más uniforme. En Sevilla se hace a la manera sevillana con todo lo que ello conlleva, pero en Granada es quizás con unos modelos como muy calmados. En estos intermedios, claro, nosotros tenemos que decir, aunque los Palmas sean antequeranos o Domingo Sánchez Mesa, todo esto se va depurando. La escultura de granadina es en esencia una escultura muchísimo más clásica, muchísimo más calmada, sin alardes. Es decir, todo lo que tiene que ver con Granada tiene que ver con mucho más con lo que va hacia adentro, con una manera de expresarse más meditativa, ¿no? Menos exaltada, ¿no? Esto si lo enlazamos posteriormente, claro, de repente el foco antequerano se expresa a la granadina, pero de una manera también muchísimo más calmada, ¿no? Y muchísimo más clásica, porque Antequera es una escuela escultórica netamente neoclásica. Claro, ¿qué pasa con Málaga en el siglo XVIII? Por ir sumando sustratos, ¿no? Tenemos el rococó malagueño excepcional de Fernando Ortiz de los Asencio de la Cerda, ¿no? Y la gran cantidad de obras. Las obras malagueñas del siglo XVIII tienen mucha más personalidad que las granadinas, que son obras con ciertas particularidades que las hacen únicas, pero quizás no tengan la riqueza que podemos encontrar con la obra de los Asencio de la Cerda, ¿no? Todo este conjunto, Alejandro, de nuevo esas dos vías para llegar a Los Palmas y esa vía para llegar a la escuela sevillana, ¿no? Y ahí tendremos ya un poco lo que será la esencia de lo que nosotros les vamos a contar, a seguir contando en estos reportajes. Además también contando con la importancia que tuvo la escuela malagueña de escultura en el siglo XIX, con toda esta cantidad de artífices que están surgiendo en estos últimos años, tras las investigaciones de determinados historiadores. El siglo XIX de Málaga, malagueño, Alejandro, de repente se está configurando como algo excepcional. Ya el siglo XVIII lo apuntaba, porque claro, no olvidemos nunca los desastres del 31, la pérdida de documentación, la pérdida de obras. Lo que va saliendo de Málaga es muy poquito conforme a lo que debió salir. Pero claro, es que nuestro siglo XIX malagueño de repente es un siglo con muchísima personalidad, donde se mezcla la escultura pública con la escultura monumental, con los barros y con la escultura religiosa. Y ahí tenemos los Gutiérrez de Toro, por ejemplo, los Gutiérrez Toro, toda esta familia que está, por ejemplo, nuestro compañero Francisco Flores, que está trabajando tan acertadamente, ¿no? Pues claro, antes sonaba Gutiérrez de León y como se relacionaba con la zamarrilla, pues era como el gran mito, ¿no? Ojo, escultura del siglo XIX malagueña también muy mitificada por los contextos posteriores de la copla, etcétera, ¿no? Es un siglo XIX muy, muy particular. Pero Alejandro, es un siglo XIX que no tiene continuidad en el siglo XX. Esta idea nosotros tenemos que recargarla en este camino que estamos trazando, porque el siglo XX malagueño empieza con la herencia antequerana. Claro, porque los Palmas al final no distinguen si están entre Málaga o están en Antequera, ¿no? Están trabajando a la manera antequerana con muchísima más calidad y además con mucha más modernidad.
pero el siglo XIX malagueño no tiene proyección en la escultura. De hecho, ojo, no tiene proyección porque tampoco tenemos escultores que perviven, que enlazan con los Gutiérrez de León, por ejemplo, con el siglo XX prácticamente, con lo cual no hay una continuidad, hay una ruptura en un impasse, que empiezan a llegar ciertas obras a otros sitios. Claro, el foco donde estaba, pues Los Palmas, en Antequera. Pero esta idea, Alejandro, es importante, como nuestro arte propio del siglo XIX no tiene trascendencia en lo que vendrá después. Nos encontramos frente a la Virgen de la Caridad, la primera dolorosa documentada de Francisco Buiza Fernández. Antonio, nos hemos quedado en esos escultores malagueños del siglo XIX. ¿Y qué surge a partir de entonces, a partir de ese finales del siglo XIX y en el siglo XX? Nosotros nos hemos quedado, Alejandro, en que nuestra propia tradición no tiene trascendencia. Pero claro, en el contexto general sí que están pasando cosas. De repente está por ahí, empieza a circular Aniceto Marinas, posteriormente a llegar a los Benlliure, ¿vale? Claro, y nos están hablando de obras del preciosismo. ¿Qué es el preciosismo? El preciosismo es ese arte escultórico del siglo XIX, donde, igual que la pintura, por ejemplo, ¿no? El ejemplo muy paradigmático es el Y tenía corazón de Enrique Simonet Lombardo del Museo de la Aduana, donde el detalle, la calidad, la técnica se hace imperante en la obra de arte escultórica. Esto era el gran periodo de esplendor que nos estaba anunciando en los años 20. ¿Qué pasa? Que nosotros, para el contexto español y para el contexto malagueño, llegan los acontecimientos del 12 de mayo del 31 y llega la Guerra Civil. Y esos acontecimientos dan al traste con todo lo que nosotros hemos vivido anteriormente, ¿no? Claro, en el caso particular de Málaga es que arrasamos prácticamente con el 98% de todo el patrimonio de la provincia de Málaga, y en Málaga se salva este santuario de la Victoria, gracias a Dios, y el Asilo de los Ángeles. Y después la provincia de Málaga se salva Antequera y Archidona, poco más. Después tenemos que hablar de cosas muy particulares a nivel de supervivientes, ¿no? En este contexto de los años 40, pues es el contexto de tenemos que hacerlo todo de nuevo. Claro, y tenemos que hacerlo todo de nuevo porque nuestras iglesias estaban peladísimas. Traigamos las imágenes del convento de la Merced, la plaza de la Merced, de lo que era, ¿no? Bueno, cualquiera de nuestras iglesias actualmente lo siguen estando, ¿no? En cierta manera, ¿no? Hay que hacer muchas cosas con lo que hay en el momento. Hay mucho trabajo religioso para hacer, que fue curioso porque lo quemamos todo, pero tuvimos una necesidad urgente de volver a reponerlo, ¿no? Esa idea también es interesante, ¿no? La escasez de materiales, no había tiempo para hacer grandes obras, pero entre medias, de repente el foco malagueño cobra todo el sentido del mundo. Un foco malagueño que se relaciona con esa tradición antequerana y donde Los Palmas serán la esencia, ¿no? Claro, llegarán las principales obras, las grandes obras paradigmáticas de la Semana Santa de Málaga de los años 40-50, pues tendremos la Piedad, el Cristo de Mena, el Cristo de Humillación, todas están ya codificadas en este contexto, ¿no? Y aquí pasará algo interesante, Alejandro, que nosotros tenemos que mencionar, porque es algo aislado que después tendrá su singular trascendencia en este relato que nosotros estamos contando. En el año 48 llega la Virgen de la Caridad. Llega una Virgen de la Caridad en un contexto un tanto particular, con cierta parte mitológica, ¿no?, en su configuración, pero claro, la Caridad llega y queda en un vacío legal o en un vacío artístico, porque nosotros estábamos en otra onda, estábamos en la onda del arte granadino que, por ejemplo, recordemos, está capitaneado por Sánchez Meza, donde Vélez Málaga se convierte en una de las esencias, que no llega a obra de Sánchez Meza a Málaga capital porque quizás sea el reino de Los Palmas. Y Los Palmas, claro, de repente teníamos el padre, que era uno de los escultores más importantes del contexto, y con el hijo, ¿no? En esa jungla antequerana, barroca, granadina, escultórica, llega la Virgen de la Caridad, que es un fenómeno que nosotros tenemos que recuperar, porque hasta los años 60... no cobrará todo el sentido del mundo, ¿no? ¿Qué pasa en este impasse de tiempo, ¿no?, que se configura la Semana Santa de Málaga en madera? Nosotros ya lo comentamos también, la de los grandes tronos en madera, muchos de ellos por Palma también, por supuesto los tronos de Cristo, donde no se entiende la Semana Santa de Málaga sin el Cristo de Mena, pero también sin su trono, o el Cristo de los gitanos y su trono, o el Dulce Nombre y su trono, ¿no? Entonces estas son un poco las idas y venidas de esta Málaga del siglo XX a partir de los años 40 y 50, ¿no? Es tiempo suficiente ya, Alejandro, para que empiecen a pasar cosas de cuestionarnos, pues tenemos que cambiar, tenemos que recuperar imágenes, ¿no? Claro, a partir de los años 50 pasará ya el que de manera sutil e incipiente, pero encontramos que de repente alguien que viene de la inspiración es corredor de la Casa Seco Velasco. Rafael Alfonso García Hidalgo. Efectivamente, ¿no? Y comienzan a llegar las modas sevillanas, de manera más sutil, pero llega el tono de la Virgen de la Inspiración, ¿no? En el año 50 y poco ya está totalmente terminado. ¿Qué pasa? Que nuestro Juan Casielle, que animamos además a nuestros espectadores que vean el monográfico que le hemos dedicado en este Incienso y Mar, hay una dictadura artística total.
Y en esa dictadura artística recuperaremos la Virgen de la Caridad, porque ahora sí, ya Buiza está en plena plenitud, porque 20 años atrás era un Buiza totalmente joven, totalmente desconocido, que estaba en el taller de Sebastián Santos, y ahora de repente en estos años 60 Sevilla se hace súper importante. Y Juan Casielles entiende que el ideal estético está en Sevilla, que está la amargura, y Palma no tiene cabida, que además coincide con un hecho bastante importante. Palma se va justamente a Roma en esos años, ¿vale? Y digamos que Juan Casielles se convierte como en el promotor de la Semana Santa de Málaga con sus propios intereses. Ojo, recordemos que Juan Casielles es el promotor de la Casa Villarreal, pero también es el promotor de Francisco Buiza y de Álvarez Duarte. Entonces ya está configurada la Málaga de los años 60 y 70 perfectamente. Lo que el caso de la Caridad era un caso totalmente aislado, de repente se convirtió en algo que había que seguir. Y el gusto a seguir, que era por lo que nos estaban diciendo en Sevilla, por medio de Buiza, que era el escultor más importante del momento, porque era muy bueno, porque tenía calidades, etcétera, ¿no? Todo eso manipulado, Alejandro, por una serie de personas que decidieron que su gusto y el gusto sevillano era el correcto para la Málaga del siglo XX.